Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal, la guarida definitiva de los amantes de las telenovelas turcas y de todo el chisme jugoso del mundo del espectáculo. ¿Cómo están? Espero que de maravilla. Yo sinceramente estoy que no me lo creo literalmente. Hoy, la emoción me desborda porque lo que les voy a contar, ay, Dios mío, es de esas noticias que te obligan a sentarte, a tomar aire y a exclamar, ¿pero qué? Para serles honesto estaba esperando el momento perfecto para compartir esta bomba con ustedes. ¿Por qué? Porque es una de esas historias dignas de una novela turca, pero en la vida real, amigos. Ya saben, esas historias llenas de pasión, drama, amor prohibido, viajes exóticos y por supuesto un toque de lujo y glamour. Sé lo que están pensando, de qué se trata esta vez, que nos tiene tan intrigados /as. Pues prepárense porque el tema del vídeo de hoy es redoble de tambores. Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, lo escucharon bien. Y no es sobre una nueva serie, sino sobre un rumor, una noticia bomba que ha estado circulando por todas las esquinas, por las redes sociales, por los foros de fans y por todos los rincones del universo digital donde se habla de Turquía, de novelas y por supuesto, de nuestros dos actores turcos favoritos. Pero antes de empezar a soltar toda la artillería de chismes y especulaciones, quiero pedirles un favor que para mí es fundamental. Si son nuevos por aquí, o si aún no lo han hecho, por favor suscríbanse al canal. Es completamente gratis y me ayudan un montón a seguir creando este tipo de contenido que tanto les gusta. Además, activen la campanita de notificaciones, para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Prometo que siempre les traeré las noticias más jugosas del mundo del entretenimiento. ¿Ya están suscritos? Perfecto. Son lo máximo. Entonces vamos a lo que nos interesa, porque el tiempo es oro. Así que, como les decía, la noticia que ha estado en boca de todos, la que ha encendido las redes sociales y los corazones de millones de fans en todo el mundo, es que Can Yaman se compró un avión privado. Sí, lo escucharon bien. Un avión privado, de esos que solo las estrellas de Hollywood, los magnates de la industria y, bueno, los actores turcos más exitosos suelen tener. Un avión. Con su propio nombre en el fuselaje. Con asientos de cuero y champán a bordo. Un avión, amigos. Y la pregunta que todos nos hacemos, la que ha desatado un sinfín de teorías y especulaciones, es ¿para qué necesita Can Yaman un avión privado? ¿Para qué tanto lujo? ¿Para qué tanto derroche? ¿Es solo por comodidad? ¿Por tener un medio de transporte rápido y eficiente? ¿O hay algo más, algo romántico detrás de todo esto? Bueno, aquí es donde la historia se pone interesante porque los rumores, las especulaciones, las fuentes no oficiales sugieren algo muy pero muy interesante. ¿Adivinan? Exacto. Dicen y repito, dicen que la compra de este avión privado no es solo por comodidad, ni por tener un medio de transporte rápido y eficiente. Dicen, y esto es lo jugoso, lo que nos tiene a todos al borde del asiento, que todo esto tiene un motivo, una musa, una razón de ser. Y esa razón, mis amigos, es Demet Özdemir. ¡Bum! ¿Lo ven? Les dije que esto era como una novela turca. Un giro inesperado. Un secreto a voces. Un amor que vuela por los cielos. Un romance que podría ser digno de la pantalla grande. Según las fuentes, Can Yaman estaría usando este avión para, literalmente, volar a ver a Demet Özdemir. Imagínense la escena. El avión surcando los cielos. Can Yaman con su impecable estilo preparándose para un encuentro secreto. Demet Özdemir, radiante, esperando en algún rincón del mundo. Eso es romance, amigos. Y no cualquier romance, sino el romance digno de una película de Hollywood. Y claro, con Can Yaman y Demet Özdemir involucrados, la película sería un éxito asegurado. Taquillazo garantizado. Premio Oscar asegurado. Pero, ¿de dónde viene todo esto? ¿Por qué todos los dedos apuntan a Demet Özdemir? ¿Qué hace que esta teoría tenga tanta fuerza? Bueno, primero que nada, hay que recordar la historia, el punto de partida de todo este torbellino de emociones, Erkencikus. Can Yaman y Demet Özdemir, dos nombres que se unieron para crear un fenómeno televisivo sin precedentes. Trabajaron juntos en esta exitosísima serie, que conquistó los corazones de millones de personas en todo el mundo. La historia de amor de Can y Sanem, la química entre ellos en la pantalla, explosiva.
Literalmente la gente se volvía loca con cada escena, cada mirada, cada gesto. Era evidente que había algo especial entre ellos, una conexión que traspasaba la pantalla, que trascendía la ficción y que se adentraba en la realidad. La serie, una comedia romántica llena de enredos, risas y momentos emotivos, se convirtió en un éxito arrollador. Y por supuesto los fans de esos genios, esos observadores incansables, no tardaron en empezar a shippearlos, a soñar con que su amor traspasara la pantalla y se hiciera realidad en la vida real. Crearon perfiles de fans, editaron vídeos, escribieron fanfics, compartieron fotos, analizaron cada gesto, cada mirada, cada palabra, hicieron de todo. Fueron como detectives buscando pistas, esperando una señal. Y la verdad, con el tiempo, los rumores de una posible relación en la vida real comenzaron a crecer y a circular. Las redes sociales se inundaron de mensajes, de teorías, de especulaciones. Los foros de fans ardían en llamas. Nunca hubo una confirmación oficial, nunca hubo una declaración explícita, nunca hubo una foto que lo confirmara, pero siempre existió esa chispa, esa incertidumbre que mantenía a todos pegados a la pantalla y a las redes sociales. Esa magia, ese misterio, esa esperanza. Los fans, con su instinto infalible, percibieron algo más allá de la ficción. Vieron una conexión genuina, una complicidad palpable, una atracción evidente. Y con el tiempo esa conexión, ese misterio, esa esperanza se transformó en un deseo compartido, que Kan-Yaman y Demet Özdemir fueran felices, que se amaran, que vivieran su propio cuento de hadas. Ahora bien, ¿por qué creo que esta noticia del avión podría ser cierta? ¿Qué elementos me hacen pensar que esta historia tiene algo de verdad? Bueno, hay varios factores, varias pistas, que me llevan a pensar que esta especulación podría tener fundamento, que podría ser más que un simple rumor. Primero, Kan-Yaman es una persona que le gusta vivir la vida a lo grande. Siempre ha demostrado tener una personalidad ambiciosa, exitosa y que le gusta disfrutar de lo mejor que la vida tiene para ofrecer. No es una persona que se conforme con poco. Le gusta destacar, le gusta ser el centro de atención, le gusta vivir experiencias únicas. Un avión privado encaja perfectamente con ese estilo de vida. Es una declaración de intenciones, una forma de decir, he triunfado, y me permito disfrutar de los frutos de mi éxito. Es un símbolo de estatus, de poder, de sofisticación. Y Kan-Yaman, con su carisma y su ambición, encaja a la perfección en ese perfil. Segundo, la relación entre ambos actores siempre ha estado rodeada de misterio y discreción. Si realmente estuvieran saliendo, si realmente tuvieran una relación amorosa, es lógico que quisieran mantenerlo en secreto, lejos de los paparazzi, de la prensa rosa y de los medios de comunicación sensacionalistas. La privacidad es un tesoro en el mundo del espectáculo. Un avión privado les daría la libertad y la privacidad que necesitan para verse sin ser molestados, para disfrutar de su compañía sin el acoso de los fotógrafos y de los curiosos. Les permitiría viajar, encontrarse, pasar tiempo juntos sin llamar la atención, sin despertar sospechas. Un avión privado es la herramienta perfecta para mantener una relación en secreto, para proteger la intimidad y la privacidad. Tercero, y este es un punto crucial, un factor determinante que refuerza la teoría, el tiempo. Ambos actores tienen agendas muy apretadas, agendas que parecen imposibles de coordinar. Kan-Yaman está trabajando en proyectos internacionales, viajando constantemente entre diferentes países. Ha estado en Italia, en Hungría, en España, en Estados Unidos. Su vida es un constante ir y venir. Su carrera profesional lo exige, lo demanda. Demet Özdemir también está muy ocupada con sus proyectos y compromisos profesionales. Tiene rodajes, sesiones de fotos, eventos. Su agenda está repleta de compromisos. Un avión privado les facilitaría mucho poder verse y pasar tiempo juntos, sin importar dónde se encuentren. Les permitiría optimizar su tiempo, aprovechar al máximo cada minuto. Podrían viajar, encontrarse, disfrutar de su compañía, sin tener que preocuparse por los horarios de los vuelos comerciales, por las conexiones, por las esperas. Un avión privado es la solución perfecta para dos personas que tienen agendas apretadas, para dos personas que quieren priorizar su relación a pesar de la distancia y del tiempo. Y cuarto, y este es un punto que para mí tiene un peso importante, el instinto. A veces solo hay que confiar en el instinto. A veces las señales están ahí, aunque no sean evidentes. A veces la intuición, ese sexto sentido, nos dice la verdad.
Y mi instinto, después de analizar todos los factores, después de leer todas las noticias, después de escuchar todos los rumores, me dice que aquí hay algo más. Que hay una historia que contar, una historia de amor que, quizás, se está desarrollando en secreto, lejos de las cámaras y de los reflectores. Una historia de amor que podría ser la más romántica de todas. Por supuesto, todo esto son rumores y especulaciones. No hay nada confirmado oficialmente. Ni Can Yaman ni Demet Özdemir han hecho ninguna declaración al respecto. No hay pruebas concretas, no hay fotos que lo demuestren, no hay declaraciones que lo confirmen. Pero, ¿no es emocionante pensar que algo así podría ser real? ¿No es bonito imaginar que dos personas que se quieren, que tienen una conexión especial, hagan lo que sea por estar juntas? ¿No es maravilloso soñar con un amor que traspasa fronteras, que desafía el tiempo, que supera cualquier obstáculo? Además, si lo analizamos bien, Can Yaman es el tipo de persona que haría algo así. Es romántico, detallista, apasionado, y no le importa gastar dinero en hacer feliz a la persona que ama. Ya lo ha demostrado en otras ocasiones. Le gusta sorprender, le gusta demostrar sus sentimientos, le gusta hacer sentir especial a la persona que está a su lado. Y Demet, por su parte, es una mujer encantadora, talentosa, carismática, y que merece ser amada y consentida. Una mujer que se merece todo el amor del mundo. La idea de Can Yaman volando en su avión privado para ver a Demet Özdemir es simplemente perfecta. Es como sacado de una novela turca, de esas que nos hacen soñar con el amor verdadero y con los finales felices. Es como una película de Hollywood con un guión perfecto, con actores de primera clase, con una historia que nos llega al corazón. Es un sueño hecho realidad. Ahora bien, ¿qué consecuencias podría tener todo esto? ¿Qué implicaciones tendría para la carrera de ambos actores, si se confirmara esta relación? Pues bien, si se confirmara esta relación, sin duda, generaría un gran interés mediático. Los fans estarían emocionados, los medios de comunicación harían sus apuestas, y los rumores y especulaciones no harían más que crecer. La prensa rosa, los paparazzi, los programas de televisión del corazón, todos se volcarían en la búsqueda de información, en la caza de la noticia, en la persecución de la imagen. La atención mediática se multiplicaría, y la vida de ambos actores se vería aún más expuesta. Pero creo que tanto Can como Demet son lo suficientemente maduros y profesionales como para manejar la situación. Ya han demostrado ser capaces de lidiar con la fama y la atención mediática. Ya han aprendido a proteger su privacidad, a mantener la calma, a lidiar con la presión. Y al final, lo más importante es que sean felices y que puedan seguir disfrutando de sus vidas y de sus carreras profesionales. Personalmente me encantaría que esta historia fuera cierta. Me encantaría que Can y Demet estuvieran juntos, que se amaran y que fueran felices. Son dos personas maravillosas que merecen todo lo bueno que la vida les pueda ofrecer. Se complementan, se entienden, se admiran, se quieren. Y por supuesto me encantaría que trabajaran juntos de nuevo en alguna serie o película. Sería un sueño hecho realidad. Un reencuentro épico. Una explosión de emociones. Imaginemos. Una nueva serie con Can Yaman y Demet Özdemir como protagonistas. Una comedia romántica llena de enredos, de risas, de pasión, de amor. Una historia que nos haga reír, llorar y suspirar. Una historia que nos recuerde la magia del amor. Sería un éxito asegurado. Una obra maestra. Un fenómeno televisivo. Así que, para resumir, la noticia es que Can Yaman se compró un avión privado. Los rumores dicen que lo usa para, sorpresa sorpresa, ir a ver a Demet Özdemir. ¿Será cierto? Solo el tiempo lo dirá. La verdad por ahora está guardada entre las nubes, en los secretos que ambos actores guardan para sí. Pero la idea es romántica, digna de una película, y nos hace soñar con el amor verdadero y con los finales felices. Y eso es lo importante. La esperanza es lo último que se pierde. Y bueno, mis queridos amigos, hemos llegado al final de este vídeo. ¿Qué les pareció la noticia? ¿Creen que es cierto lo del avión y el amor? ¿Se imaginan a Can Yaman surcando los cielos para ver a Demet? ¿Creen en esta historia de amor digna de cuento de hadas? Quiero saber su opinión. Déjenme sus comentarios abajo. Cuéntenme qué piensan, qué opinan, si creen en esta historia de amor que podría ser la más grande de todas.
Si creen que el amor, en sus diversas formas, es capaz de hacer lo que sea. Me encanta leerlos y saber qué piensan ustedes, sus teorías, sus expectativas, sus esperanzas. Son lo mejor de este canal. Son mi familia. Muchas gracias por ver el vídeo. Espero que les haya gustado y que se hayan divertido tanto como yo. Espero haberlos mantenido entretenidos, intrigados, emocionados. Espero haberles regalado un momento de ilusión, un momento para soñar. No olviden dejar un like si les gustó el contenido, compartirlo con sus amigos, con todos los amantes de las telenovelas turcas, con todos los que sueñan con el amor. Compartan esta historia, esta especulación, esta esperanza. Compartan la magia. Y por supuesto suscríbanse al canal. No se pierdan los próximos vídeos, porque siempre les traeré las noticias más frescas y los chismes más jugosos del mundo del espectáculo. Les aseguro que vendrán más sorpresas. Más bombas. Más emociones. Y recuerden suscríbanse al canal. Denle al like. Compartan el vídeo. Y activen la campanita de notificaciones. Para que no se pierdan nada. Para que sean los primeros en enterarse de todo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Chao. Y que viva el amor. Y que viva la magia de las novelas turcas.